¿Alguna vez se han preguntado cómo fue que pasamos de esos planos inmensos, hechos a mano con lápiz y papel, a modelos tridimensionales llenos de detalles increíbles en una pantalla? Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso. Es una historia sobre una precisión casi infinita, el salto del grafito al píxel. Una revolución que, créanme, no solo cambió una industria, redefinió por completo la manera en que imaginamos y construimos nuestro mundo. A ver, detengámonos a pensar en esto. Antes de la era digital, la arquitectura vivía bajo la tiranía del error físico. No había un control Z para salvar el día. Cada línea que se trazaba con tinta sobre un plano era un compromiso casi permanente. Ese era el punto de partida. Un mundo que exigía una paciencia y una precisión que hoy nos parecerían, casi sobrehumanas. Así que viajemos a ese mundo. Volvamos a una oficina de diseño, digamos de los años 70. Un lugar que, para los estándares de hoy, se sentiría como si fuera de otro planeta. Imaginen la escena. Mesas de dibujo enormes, por todos lados. El olor a papel y grafito en el aire. Y un silencio que solo se rompía por el deslizamiento de las reglas T y ese sonido constante, el raspado de las gomas de borrar. Un error de cálculo, una línea fuera de lugar, y un equipo entero podía perder días, a veces semanas, redibujando meticulosamente esos planos gigantes. Era un trabajo artesanal, sin duda, pero terriblemente ineficiente. El contraste entre esos dos mundos es brutal. Por un lado, tenías la precisión que te daba tu propio pulso y la agonía de hacer cualquier cambio a mano. Y por el otro, tienes la precisión matemática, cambios que se hacen al instante. Y el poder de diseñar un rascacielos desde una simple computadora personal. La diferencia no es pequeña, es una transformación de raíz. Y esta transformación, como tantas otras, tuvo un momento clave, una chispa que lo cambió absolutamente todo y que además llegó de un lugar bastante inesperado. Miren, antes de 1982, el diseño asistido por computadora, lo que conocemos como CAD, ya existía, pero era un lujo, un juguete exclusivo de las grandes corporaciones aeroespaciales y automotrices. Hacían falta computadoras mainframe que costaban millones de dólares y ocupaban habitaciones enteras. Pero en 1982, un pequeño grupo de personas tuvo una visión radical. ¿Y si llevamos ese poder a la computadora personal, al escritorio de cualquiera? 12. Solo 12. Ese fue el número de cofundadores que se juntaron para arrancar Autodesk. No eran un gigante tecnológico, para nada. Eran un grupito de programadores apasionados con una visión en común. Que el futuro no estaba en construir máquinas más y más grandes, sino en hacer que el poder de las que ya existían fuera accesible para todo el mundo. Y aquí está el punto crucial de todo esto, la democratización del diseño. De repente, un estudio de arquitectura que apenas empezaba, con un par de computadoras, podía producir planos con la misma precisión milimétrica que una firma con miles de empleados. El campo de juego se niveló. La competencia ya no era sobre quién tenía el equipo más costoso, sino sobre quién tenía las mejores ideas. Pero, a ver, ¿cómo funciona esta magia? ¿Cuál es el secreto técnico que permite este nivel de detalle con el que antes ni se podía soñar? Esta es la pregunta del millón. Quienes han usado un programa de diseño habrán notado que se puede hacer zoom y más zoom, hasta la esquina de un edificio, hasta ver la cabeza de un tornillo. Y la imagen nunca se pixela, nunca pierde calidad. ¿Cómo es posible? La respuesta cabe en una palabra: vectores. A diferencia de una foto que está hecha de píxeles, un dibujo CAD no es una imagen estática. No, es un conjunto de instrucciones matemáticas. O sea, una línea no es una fila de puntos de colores, sino una ecuación que le dice a la computadora: dibuja desde este punto hasta este otro. Por eso el zoom es infinito. La computadora no estira una imagen, simplemente recalcula la matemática una y otra vez. Y esas ecuaciones matemáticas viven en un universo perfectamente ordenado, el plano cartesiano. Cada punto de un diseño, la esquina de un muro, el centro de una columna, no es un simple manchón en la pantalla. Es una coordenada matemática exacta en el espacio tridimensional. Aquí no hay ambigüedad, solo precisión absoluta. Ahora, para manejar toda esa información, el software usa una metáfora brillante: las capas.
Piensen en ellas como hojas de papel de calco digitales, apiladas una sobre otra. En una capa se dibujan los cimientos, en otra los muros, en otra todo el sistema eléctrico, y así. Se pueden prender y apagar para ver solo lo que se necesita, poniendo orden en el caos de un proyecto complejo. Pero la historia, claro, no se detuvo ahí. La herramienta siguió evolucionando. Pasó de ser un simple sustituto del papel a algo muchísimo más poderoso. Al principio, el software simplemente hacía lo mismo que se hacía a mano, dibujar líneas en un plano de 2 dimensiones, en los ejes X e Y. Sí, era más rápido, más preciso, pero el concepto, en el fondo, era el mismo. El siguiente gran salto fue añadir el eje Z, la profundidad. Y de repente, los arquitectos ya no solo dibujaban planos, construían modelos virtuales. Podían caminar dentro de sus edificios antes de que se pusiera un solo ladrillo, entendiendo el espacio y la luz de una manera completamente nueva. Y eso nos trae a hoy. El último paso fue darle inteligencia a ese modelo 3D. Y eso es el BIM, el modelado de información de construcción. Ahora, un muro no es solo un montón de líneas y superficies. El modelo sabe que es un muro de concreto con ciertas propiedades térmicas, con un costo y hasta con un proveedor. El dibujo se transformó en una simulación viva del edificio, llena de datos. Toda esta increíble evolución tecnológica, desde una mina de grafito hasta el modelo inteligente, es el legado que recibe la nueva generación de arquitectos, ingenieros y diseñadores. Y este es un punto que quiero que se lleven. A pesar de la inteligencia artificial, de las simulaciones y de toda la complejidad del BIM, cada gran proyecto sigue naciendo de la misma forma, con un acto de creación elemental, trazando una primera línea que define un espacio, que separa el adentro del afuera. Ese impulso, ese primer trazo, sigue siendo profundamente humano. Se ha entregado una herramienta que elimina las limitaciones físicas del pasado, una con una precisión que las generaciones anteriores solo podían soñar. El lienzo es infinito y la tecnología, casi mágica. Así que, la verdadera pregunta, la que va a definir el futuro de nuestras ciudades, ya no recae sobre la herramienta, sino sobre quienes la usan. La pregunta es, ¿qué se va a construir con esto?